Hola, ¿qué tal, estudiantes? Muy buen día. Espero que hayan disfrutado de este puente largo. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 7, en la que continuaremos profundizando en el estudio de los tratados internacionales dentro, bueno, pues del derecho internacional, en específico el internacional público. En las sesiones anteriores hemos revisado los aspectos vinculados con la celebración, la observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Y en esta ocasión nos concentraremos en la dimensión especialmente relevante, donde los supuestos en los que un tratado puede dejar de producir efectos, ya sea porque adolece de algún vicio que afecte su validez, porque ocurren causas que conducen a su terminación, porque procede a la suspensión de su aplicación o porque aún manteniéndose vigente requiere atender ciertas formalidades de la Administración Jurídica Internacional, como es el depósito, el registro y la publicación. El estudio de estos temas es principal porque permite comprender que los tratados pues no son instrumentos intocables ni permanentes por el solo hecho de haber sido celebrados. Como todo acto jurídico, recuerden, a nivel internacional, su validez y permanencia están sujetos a condiciones. Un tratado puede nacer viciado, puede extinguirse por distintas causas, puede suspender temporalmente sus efectos o puede requerir mecanismos institucionales para garantizar su autenticidad, su publicidad y su oponibilidad dentro de la comunidad internacional. Por ello, el derecho de los tratados no solo se ocupa de cómo nacen los compromisos internacionales, sino también cómo se impugnan, cómo concluyen y cómo se administran formalmente. Y durante esta sesión seguiremos la misma secuencia lógica donde vamos a estar analizando la nulidad de los tratados y sus principales causas que pueden dar lugar en ella. Después abordaremos la terminación de los tratados y sus causas. Y después revisamos también la suspensión de aplicación, diferenciándolas claramente de la terminación. Y finalmente estudiaremos otros aspectos que regulan los tratados, como es el depósito, el registro y la publicación. Y al concluir, pues ustedes podrán entender que el régimen jurídico de los tratados es mucho más amplio que es una simple firma o ratificación de un instrumento internacional. Y vayamos con el primer aspecto a revisar. Comencemos con la nulidad de los tratados. Hablar de nulidad implica referirse a aquellos casos en los que el tratado menciona o el consentimiento prestado por un Estado para obligarse presenta un vicio tan importante que el derecho internacional permite impugnar su validez. En otras palabras, la nulidad supone que existe una falta jurídica de origen que impide plenamente haber validado el consentimiento o el instrumento mismo. Y se dice que las causas de nulidad de un tratado son taxativas porque están enumeradas. Este punto, bueno, pues es particularmente delicado porque en el derecho internacional rige una presunción general de validez de los tratados. No cualquiera o no cualquier inconformidad política, de gobierno o reinterpretación posterior permite alegar nulidad. Por el contrario, la nulidad solo puede sostenerse con base a causas específicas y jurídicamente reconocidas. Y esa precisión es importante porque evita que los estados pretendan liberarse arbitrariamente de sus compromisos bajo pretextos unilaterales. Y para comprender adecuadamente pues este tema de nulidad, sí conviene distinguir entre las causas que afectan el consentimiento del Estado y aquellas que afectan directamente la validez del tratado por oponerse a normas fundamentales de orden internacional. Y asimismo, desde la doctrina suele distinguirse entre nulidades relativas y nulidades absolutas. Recuerden que las nulidades relativas son aquellas que pueden ser invocadas por el Estado afectado, mientras que las nulidades absolutas responden a las violaciones tan graves que el acto carece de legitimidad jurídica de manera pues más profunda.
La primera causa de nulidad, de acuerdo a nuestra Convención de Viena sobre la celebración de tratados, tenemos la violación manifiesta de una norma interna de importancia fundamental concerniente a la competencia para celebrar tratados. Esto significa que un Estado podría alegar que su consentimiento estuvo viciado si fue manifestado en contravención de una disposición interna esencial sobre quien tiene facultad para celebrar tratados. Sin embargo, no cualquier infracción interna permite alegar nulidad. La violación debe ser manifiesta, es decir, objetivamente evidente para los demás estados que actúan conforme a la práctica usual y de buena fe. Además, debe de afectar una norma de importancia fundamental. Esta exigencia es decisiva porque el derecho internacional no permite que un estado invoque cualquier irregularidad interna menor para evadir el compromiso internacional. La segunda causa es la inobservancia de una restricción específica de poderes de un representante. En este supuesto, el problema no radica en la competencia general del Estado, sino en el que representa que manifestó el consentimiento tenía poderes limitados y actuó de más allá de ellos, ¿no? No obstante, para que esta circunstancia pueda alegar como un vicio de consentimiento, la restricción específica debía haber sido notificada previamente a los demás estados negociadores. Si esa limitación no se hizo saber con antelación, el sistema protege la seguridad jurídica internacional y no permite invocarla después. La tercera causa es el error. El error puede afectar el consentimiento de un Estado cuando recae sobre un hecho o una situación que el Estado daba por supuesta al momento de celebrar el tratado y que constituyó una base esencial para su consentimiento. Aquí el punto clave es el error no puede ser irrelevante ni accesorio, debe recaer sobre una circunstancia determinante. Además, no procede a alegarlo si el propio Estado contribuyó con su conducta al error o si por las circunstancias debía haber estado advertido de la posibilidad de equivocación. Y esto revela nuevamente que el derecho internacional no favorece la negligencia. El error solo opera como causa de nulidad cuando es sustancial y excusable. La cuarta causa es el dolo. Existe dolo cuando un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador. Aquí ya no estamos ante una simple equivocación, sino ante un comportamiento deliberadamente engañoso. El dolo lesiona la autenticidad del consentimiento porque la voluntad se forma sobre una base falseada intencionalmente por un sujeto internacional. Por ello, el orden jurídico internacional permite impugnar el consentimiento obtenido de esta manera. La quinta causa es la corrupción del representante del Estado. Si la manifestación del consentimiento fue obtenida mediante corrupción del representante directa o indirectamente realizada por otro Estado negociador, el Estado afectado puede alegar esa corrupción como un vicio de su consentimiento. Esta causal es particularmente grave porque afecta no solamente la voluntad del Estado, sino también la integridad del proceso diplomático y negociador. La corrupción distorsiona el consentimiento y rompe la legitimidad del acto internacional. La sexta causa es la coacción sobre el representante del Estado. Cuando el consentimiento ha sido obtenido mediante actos o amenazas dirigidas contra el representante, ese consentimiento carece de todo efecto jurídico. Y aquí el derecho internacional protege la libertad de manifestación de la voluntad. Un consentimiento arrancado bajo presión física o moral sobre la persona del representante, pues no puede considerarse jurídicamente válido. La séptima causa es la coacción sobre el Estado mediante amenaza o el uso de la fuerza. Y en este caso no se trata solamente de la presión sobre el representante, sino sobre el propio Estado. El tratado obviamente es nulo si su celebración se obtuvo bajo esa amenaza o uso de la fuerza en violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Esta disposición pues refleja pues esta idea fundamental del orden internacional contemporáneo. La prohibición del uso de la fuerza no solamente protege la integridad territorial y la independencia política de los estados, sino también la libertad del consentimiento dentro de sus relaciones jurídicas. Y la octava causa, y una de las más importantes, es la oposición del tratado a una norma imperativa del derecho internacional general, es decir, a una norma jus cogens. Si en el momento de su celebración el tratado se opone a una norma imperativa de derecho internacional general, pues es nulo. Y esto significa que la autonomía de la voluntad estatal tiene límites. Los estados, pues no pueden celebrar tratados, validar tratados contrarios a normas fundamentalmente aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto como normas que no emiten un acuerdo en contrario. Y este punto, bueno, pues sí hay que entender que las jus cogens representan el núcleo duro del derecho internacional. Si un tratado contradice una norma imperativa, no importa que los estados hayan consentido al celebrarlo. Ese consentimiento no basta para darle validez. En este nivel, la voluntad de las partes cede ante la estructura básica del orden jurídico internacional. Y además de conocer, bueno, pues estas causas de nulidad, sí es importante advertir que en la Convención también regula aspectos relacionados en esta materia. La validez de un tratado, pues no puede impugnarse sino mediante reglas reconocidas por el propio derecho interno de los tratados. Del mismo modo, existe la posibilidad de pérdida del derecho a alegar la nulidad si el Estado, conociendo los hechos, acepta expresamente la validez del tratado o se comporta de tal manera que se entienda que ha dado aquí es su manifestación. Y esto es importante porque evita conductas contradictorias y protege, bueno, la estabilidad de las relaciones internacionales. También, bueno, pues sí es relevante mencionar las consecuencias de la nulidad. En principio, un tratado nulo carece de fuerza jurídica. Sin embargo, cuando se han ejecutado actos de buena fe antes de que se alegara la nulidad, esos actos no necesariamente se considerarán ilícitos por ese solo hecho. Además, en casos particularmente graves como el dolo, la corrupción o la coacción, el tratamiento jurídico es más estricto respecto a, obviamente, a la parte responsable. En suma, bueno, pues esta nulidad constituye un mecanismo excepcional de control de validez, no permite que cualquier inconveniente político o desacuerdo posterior destruya un tratado, solo procede por causas específicas suficientemente graves y reconocidas por el derecho internacional. Y es lo que les llamaba por la forma taxativa que se enlista en el tratado. Ahora pasemos a la parte de la terminación de los tratados. A diferencia de una nulidad, la terminación no necesariamente implica un vicio originario. En la nulidad, el problema está en la validez del consentimiento o en la licitud del tratado desde su origen. En la terminación, en cambio, el tratado nació válidamente, pero deja de estar en vigor por causas posteriores o por mecanismos previstos en el propio régimen jurídico de los tratados. Y esta distinción sí es esencial y debe de quedarles muy clara. La primera causa de terminación es conforme a las disposiciones propias del Estado, del tratado. Muchos tratados establecen expresamente su duración, las condiciones para concluir su vigencia, las formas de denuncia o los supuestos para el retiro de una parte. Y en estos casos el tratado termina de acuerdo con el mismo prevé. Este supuesto refleja el principio de autonomía de la voluntad dentro de los límites del derecho internacional. La segunda causa es la terminación por consentimiento de todas las partes. Aun cuando el tratado no prevé expresamente su terminación, las partes pueden acordar darlo por terminado. Y esto corresponde a la lógica de que ello fue creado y por acuerdo puede extinguirse también posteriormente, siempre que se respeten las formas y procedimientos correspondientes. La tercera causa es la denuncia o el retiro. Cuando el tratado así lo permite o cuando sea posibilidad, puede inferirse en la intención, pues, de las partes o de la naturaleza del tratado. No todos los tratados contienen cláusulas de denuncia. Cuando no las contiene, pues la regla general
es la que no puede denunciarse libremente, salvo que conste que las partes quisieron admitir esa posibilidad o que el propio tipo de tratado haga razonable inferirla. Y en tales casos, además suele exigirse notificación previa y lo que confirma que la salida de un tratado no puede ser improvisada ni súbita, ¿no? Una cuarta causa es la celebración de un tratado posterior sobre la misma materia, cuando de él se desprende que las partes quisieron que la materia quedara regida por el nuevo instrumento o cuando ambos tratados son incompatibles hasta el punto de no poder aplicarse simultáneamente. En este supuesto, el tratado anterior se considera terminado y este fenómeno resulta, pues sí, importante en procesos de actualización de la norma internacional, donde el régimen antiguo es sustituido por uno nuevo. La quinta causa es la violación grave del tratado. En un tratado bilateral, una violación grave cometida por una parte faculta a la otra para alegarle una causa de terminación o de suspensión. En los tratados multilaterales la situación pues se vuelve más compleja porque los efectos de la violación pueden ser distintos según la posición de cada parte. La idea general es que una violación grave puede justificar que las demás partes pongan fin al tratado en determinadas relaciones o suspender su aplicación. Y se considera violación grave, entre otros casos, el rechazo del tratado no emitido por el derecho internacional o la violación de una disposición esencial para la consecución pues, del objeto fin de ese tratado. La sexta causa es la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. Si una parte ya no puede cumplir el tratado debido a la desaparición o destrucción definitivas del objeto que es parte o por lo que nace el tratado, para su ejecución, pues puede alegar obviamente la imposibilidad como causa de terminación o retiro. Sin embargo, pues esta causal no puede invocarse si la posibilidad resulta de una violación cometida por la propia parte que alega, pues nuevamente aquí aparece el principio de buena fe y la prohibición de beneficiarse del propio incumplimiento. La séptima causa es el cambio fundamental de las circunstancias, conocido doctrinalmente como rebus sic distantibus, stantibus, es la latina, hay que bueno, aprender un poco, pero se escribe así, R-E-B-U-S, S-I-C, S-T-A-N-T-I-B-U-S, stantibus, que esta causal, bueno, permite alegar terminación o retiro cuando ha ocurrido un cambio fundamental no previsto por las partes respecto de las circunstancias existentes al momento de celebrarse un tratado, siempre que esas circunstancias hubieran constituido una base esencial del consentimiento y que el cambio modifique radicalmente, pues el alcance de obligaciones aún pendientes de cumplimiento. Sin embargo, pues se trata de una causal de aplicación restringida y no puede alegarse, por ejemplo, tratándose de tratados que establecen fronteras ni cuando el cambio resulta en propia violación del Estado que pretende invocar. La octava causa es con la aparición de una nueva norma imperativa del derecho internacional. Si surge una norma jus cogens y un tratado existe, se pone a esa, pues el tratado se vuelve nulo y termina. Y este supuesto es particularmente interesante porque articula la nulidad y la terminación al mismo tiempo. El tratado era válido cuando nació, pero la aparición posterior de una norma jus cogens provoca que ya no pueda subsistir, ¿no? Y aquí sí, pues conviene subrayar que la terminación de un tratado, pues no borra automáticamente todos sus efectos pasados. En términos generales, la terminación libera a las partes de seguir cumpliendo el tratado hacia el futuro, pero no afecta a los derechos y obligaciones o situaciones jurídicas creadas por su ejecución antes que terminara, salvo que el tratado o así las partes dispongan algo distinto. Sí, sí, esta regla es importante porque protege la seguridad jurídica y evita que la terminación opere retroactivamente de forma indiscriminada. La terminación es la forma jurídica mediante cual pues un tratado pues deja de regir hacia el futuro. Puede producir por las cláusulas del propio tratado, por acuerdo entre las partes, por denuncia, por incompatibilidad con un tratado posterior, por violación grave, por imposibilidad de cumplimiento,
por cambio fundamental de las circunstancias o por la aparición de una norma imperativa. Y ahora pasamos al tema de suspensión. La suspensión, pues, es distinta a la nulidad y obviamente a la terminación. Mientras que la nulidad afecta la validez y la terminación pone fin definitivo a la vigencia del tratado, la suspensión implica una paralización temporal de su aplicación. El tratado no desaparece del orden jurídico, simplemente pues deja de aplicarse durante un cierto periodo o una determinada relación con posibilidad de reanudación posterior. Y esta diferencia sí es relevante porque en la práctica internacional muchas veces no se busca extinguir completamente un tratado, sino interrumpir provisionalmente su funcionamiento debido a ciertas circunstancias. Y a ver, bueno, podemos encontrar unas principales causas de suspensión, aquella que ocurre conforme a disposiciones propias del tratado. Algunos tratados, pues sí prevén expresamente situaciones en las que su aplicación puede suspenderse, ya sea total o parcialmente, y en ese caso, pues la suspensión opera conforme a lo pactado por las partes. La segunda causa, pues sí, es la suspensión por consentimiento de todas las partes, previa consulta con los demás, pues estados contratantes puede ser cuando sea necesario, y esto refleja nuevamente la centralidad del acuerdo entre las partes del derecho de los tratados. Otra causa puede ser la suspensión por acuerdo entre alguna de las partes en un tratado multilateral o la celebración de otro tratado posterior o hacia una violación que va en ese sentido en la cuestión. Cabe advertir que el periodo de suspensión, pues al final las partes quedan eximidas de cumplir el tratado en sus relaciones mutuas en la medida de la suspensión, pero las relaciones jurídicas creadas por el tratado, pues no desaparecen por completo. Además, sí existe una obligación esencial. Las partes deben abstenerse de realizar actos encaminados a obstaculizar la reanudación de aplicación de dicho tratado. Y esta precisión muestra con claridad que la suspensión pues es temporal y reversible, ¿no? En otros aspectos que podemos ver en la Convención de Viena sobre la materia de celebración de tratados, es el tema de depósito, registro y publicación. El depósito de tratado, el depositario es un sujeto encargado de custodiar el texto original del tratado y de desempeñar determinadas funciones formales relacionadas pues con él. La designación del depositario puede hacerse en el propio tratado o de otro modo. Aquí el depositario puede ser uno o varios estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo de esa organización. Y el depósito del tratado cumple funciones muy importantes. En primer lugar, pues garantiza la conservación auténtica del texto original. Segundo, proporciona un punto de institucional de referencia para recibir firmas, instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Y también recibe notificaciones y comunicaciones relativas al tratado. Además, pues bueno, verifica la regularidad formal de ciertos actos y comunica a las partes la información relevante sobre el estado del tratado. Por ejemplo, cuando se ha alcanzado el número necesario de ratificaciones para su entrada en vigor. Y es importante señalar que las funciones del depositario tienen carácter internacional y deben ejercerse con imparcialidad. Y esto significa que el depositario pues no actúa como un simple representante de sus intereses nacionales, sino como un garante técnico neutral del funcionamiento formal del Estado. Podría decirse que el depositario es el custodio jurídico administrativo del tratado. Y gracias a su intervención, pues existe esa certeza sobre el texto auténtico, sobre quiénes son partes, sobre qué reservas o objeciones se han formulado y sobre qué actos se han realizado respecto al instrumento. Y el registro, por su parte, de los tratados tiene una relevancia dentro del sistema de las Naciones Unidas. Una vez que un tratado entra en vigor, debe transmitirse a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro, archivo e inscripción, según corresponda. Ese requisito responde a la lógica de publicidad y transparencia internacional. El registro permite que los tratados sean conocidos oficialmente por la comunidad internacional. También evita la existencia de compromisos secretos que puedan afectar
afectar la confianza entre estados o alterar la estabilidad de las relaciones internacionales. Históricamente, el registro ha sido una herramienta para fortalecer la publicidad de los compromisos internacionales y reducir la diplomacia secreta. El hecho de que un tratado sea registrado, pues no significa que adquiera validez por el solo acto, pues su fuerza obligatoria deriva del consentimiento de las partes y de su entrada en vigor. Sin embargo, el registro sí tiene una función institucional muy importante porque insertar el tratado en el ámbito formal del sistema internacional y hacerlo visible para efectos jurídicos y documentales. Además, pues, el depositario suele desempeñar un papel relevante en este proceso, pues puede ser autorizado para realizar los actos necesarios de transmisión ante la Secretaría de las Naciones Unidas correspondiente, ¿no? Y finalmente la publicación, hablamos de la publicación está estrechamente vinculada con el registro, pero tiene su propia relevancia. Una vez transmitida a la Secretaría para su registro o archivo, el tratado debe de publicarse. La publicación permite una difusión oficial y facilita el acceso al contenido del instrumento por parte de los estados, las organizaciones internacionales, los órganos jurisdiccionales, la doctrina, los operadores jurídicos y en general, pues la comunidad internacional. La publicación cumple, pues sí, una función de conocimiento, seguridad jurídica y transparencia sobre todo. Un tratado que se publica deja de ser un instrumento reservado a quienes participaron en su negociación y pasa a formar parte del acervo normativo accesible al derecho internacional. Y aquí, pues, en la práctica jurídica, es importante dentro de la práctica jurídica, porque para interpretar, aplicar, invocar o estudiar un tratado es indispensable conocer su texto auténtico y su situación jurídica. El depósito, el registro y la publicación hace posible precisamente eso, que el tratado sea identificable, verificable y consultable, ¿no? Y antes de cerrar la sesión, sí conviene hacer una reflexión integradora de los temas que hoy revisamos y que muestran que el derecho de los tratados no solo regula el nacimiento de un tratado, sino también su posible invalidez, su extinción o su suspensión temporal y su administración jurídica formal. Y esto revela la complejidad del sistema internacional, que en la nulidad vimos que el consentimiento estatal no es limitado y que existen vicios que afectan la validez del tratado o del consentimiento para obligarse. La terminación que un tratado, advertimos que un tratado válidamente celebrado puede dejar de regir por múltiples causas posteriores. En la suspensión observamos que el derecho internacional ofrece mecanismos más flexibles que permiten tener temporalmente la aplicación de un tratado sin extinguirlo por completo. Y finalmente, al estudiar el registro, el depósito y la publicación, comprendimos que en la vida jurídica del tratado, pues sí requiere también órganos, procedimientos y formalidades que garanticen esa certeza, esa autenticidad y esa publicidad. Y estos elementos son indispensables para entender por qué el derecho internacional no puede reducirse a fórmulas generales sobre soberanía o cooperación. Se trata de un orden jurídico con técnicas propias y procedimientos definidos y categorías normativas complejas. Los tratados son uno de los pilares y precisamente por ello necesitamos el régimen detallado que regule no solo la creación, sino también sus vicisitudes que vimos a lo largo de estas 3 sesiones, ¿no? Y bueno, pues bajo este panorama les agradezco su atención y espero que en la siguiente sesión pues vamos a continuar con el tema, obviamente, para ya adentrarnos a lo que son el marco jurídico del derecho ambiental internacional, pero sí era importante revisar pues esta parte de los tratados internacionales, un pequeño esbozo en 3 sesiones de lo que ustedes vieron una unidad completa en Derecho Internacional Público 2. Que tengan excelente tarde y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.